Buenas tardes, hermanos. Estamos en tiempo de aprender de la palabra acerca de una temporada preciosa que muy pocos le entienden el verdadero significado de la Navidad. De hecho, nos dejamos llevar mucho por la mercadotecnia, por los regalos, las fotos que nos queremos tomar, qué ropa me voy a poner, pero ¿cuánta gente se pone en realidad a ver qué es la Navidad? ¿Verdad? Entonces, vamos a aprender, hermanos, de la Navidad, porque si no, vamos a estar jugando a la Navidad y no vamos a saber qué es. Ahora, empiezo una serie de mensajes. Olvidé esto. Mensajes, hermanos, van a ser 3 mensajes, donde los voy a llevar primero a entender lo que se le llama el tiempo de Adviento, que es cuando uno se prepara para entender qué es lo que viene. Porque si no, si yo me esperara al día de Navidad con el mensaje de Navidad, de pronto suena muy de celebración de un día, y en realidad, hermano, nos tenemos que preparar nuestro corazón, nuestra mente, todos, para ver qué es la Navidad en sí. Así que van a ser 3 mensajes, y de una vez les anticipo que hoy vamos a abrir su Biblia en 2 momentos, por si ya quieren irlos buscando, en Isaías, donde estuvieron al principio, y en Mateo, para que le pongan un papelito, un billete de $100, algo que abran su Biblia, ábranle en Isaías y ábranle en Mateo, porque en algún momento les voy a decir, ¿vamos a Isaías o vamos a Mateo? Y no sea que luego empiecen a buscar la Biblia. Luego muchos empiezan a buscar la Biblia en ese momento. Entonces les digo para que le pongan ahí una división, un billete, lo que se les haga más fácil. Y ahí, para los que nos están escuchando en las redes sociales, les damos gracias porque nos acompañan cada domingo, pero igual tengan sus Biblias abiertas porque va a haber porciones que no voy a tener aquí al frente y les voy a pedir que abran sus Biblias en Isaías o en Mateo. Ok. Antes de empezar, miren, quiero decirles esto. Estamos en la temporada cristiana de Adviento. Van a decir, ¿qué es Adviento? Adviento significa literalmente la venida o la llegada. Normalmente cuando está uno en este tiempo se pasa en dos momentos más muy importantes que uno se prepara. Uno es ahorita en Navidad y otro es en Semana Santa. Cuando uno desde antes empieza uno a valorar lo que va a pasar, porque es un evento muy importante, tanto la Navidad, su nacimiento, como su crucifixión de nuestro Señor Jesús. El término Adviento también se refiere a una temporada del año de la iglesia durante la cual la iglesia se prepara para conmemorar la primera venida de Cristo. Sí sabemos, hermanos, que estamos esperando su segunda venida, ¿verdad? Entonces vamos a celebrar la primera venida. Eso es lo que nos vamos a preparar para cuando llegue el momento, aunque no haya regalos, aunque no haya estreno, aunque no haya foto, ¿podemos celebrar Navidad? Sí, claro, nada más que la gente se prepara con los regalos, con las fotos, con todo, menos con ir a la iglesia. Entonces no sé qué celebran, pero nosotros como pueblo creyente solo celebramos la primera venida de nuestro Señor Jesús. Emmanuel, literalmente, porque hoy vamos a estudiar esa porción, Emmanuel significa Dios con nosotros. Aparece en la Biblia, en Isaías y en Mateo. Por eso les dije que hoy vamos a estudiar esas 2 partes, Isaías y Mateo. Y les voy a decir cuál es la diferencia de la próxima semana, porque la próxima semana vamos a leer lo de Lucas. Y van ustedes a decir, ¿y qué no es lo mismo? Y les voy a hacer una gran diferencia. Hay 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. 4 evangelios. Y cada uno fue escrito a diferente grupo de audición, de auditores, de escuchas. Mateo fue escrito para el pueblo judío y presenta a Jesús como el Mesías. Por eso dice en Mateo, la profecía dice así. Entonces el judío decía, oh sí, cierto, la profecía dice así. Entonces Mateo se apoya mucho de profecías,
para dar el mensaje de que Jesús es el Mesías. Ese es Mateo, hoy, Mateo con las profecías. La próxima semana vamos a ver, es la misma historia, no hay otra historia, pero lo vamos a ver en Lucas. ¿Cuál es la diferencia de escucharlo del Evangelio de Lucas? Lucas, acuérdense que era un doctor. Él escribe muy a detalle. Entonces, cuando leemos a Lucas, nos da muchos detalles de su nacimiento que no aparecen en otro evangelio, sino solamente con Lucas. Además, como Lucas fue escrito al pueblo griego, Lucas presenta a Jesús como el hombre perfecto. Entonces, la próxima semana cuando leamos Lucas vamos a aprender un poquito más. Hoy un poco con Mateo y las profecías, y la próxima semana con Lucas, y en la tercera semana el mensaje de Navidad. Para ese momento, hermanos, ya vamos a estar listos para entender el mensaje de Navidad. Y si no tengo dinero en la bolsa ese día, yo celebro Navidad. Y si no tenemos regalos, celebramos Navidad, ¿no? Es decir, eso es lo que vamos a celebrar. Vamos a celebrar la llegada de nuestro Señor Jesús. Así que, hermanos, puestos de pie, vamos a orar para pedirle al Señor que nos dé entendimiento para que podamos visualizar, entender el mensaje de Él para nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre, tú que eres un Dios santo, nos has dado el privilegio de podernos acercarnos nosotros con todos nuestros defectos, con todos los pecados, y en tu santidad, con tu amor nos recibes, nos escuchas, nos tienes con lazos de amor, y yo te pido, Padre, que nos enseñes cuál es el mensaje de la Navidad, qué es lo que vamos a celebrar. Prepara nuestros corazones, Padre, para que nosotros podamos compartir con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros seres queridos, la importancia de conocer tu palabra para celebrar Navidad. No para la repartición de regalos, no para la foto, para conocerte a ti, Señor, y qué es el verdadero significado de la historia más preciosa que se ha escrito sobre la faz de la tierra, que es tu venida a este mundo, Señor Jesús. Gracias, Padre, por haber venido. En el momento tú pagaste con tu sangre para que nosotros estemos un día contigo. Por ahora, Padre, permítenos enfocar nuestra mente para entender el motivo de tu venida. Gracias, Señor, te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ok, entonces, el periodo de Adviento dice literalmente, significa la venida. Estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesús. Ahora, nosotros, es bien fácil para nosotros la venida, porque ya lo tenemos todo junto en un libro. Todo. Todo lo tenemos junto aquí. Pero en el momento en que pasó, es muy probable, hermanos, de que no era así. Es decir, que no entendían el mensaje que se estaba dando, porque la profecía, de pronto, la profecía no es textual en todo su momento, sino que había que interpretarlo. Ahorita nosotros es bien fácil abrir Isaías y ver Mateo y decir, no, pues sí, es lo mismo. Pero en ese tiempo no existía, hermanos. Vamos a ver. Entonces, Isaías 7, porque como no lo vemos por los que nos están escuchando, no lo podemos ver por los reflejos de los rayos del sol. Abran su Biblia en Isaías 7, del 13 al 17. Isaías 7, del 13 al 17. Yo lo voy a ir leyendo acá, ustedes lo van a ir siguiendo en su Biblia. Isaías 7, ¿sí? Acuérdense, te pusieron dos billetes, uno en Isaías y otro en Mateo, o papelitos pues. Entonces estamos en Isaías 7, ¿listos? Isaías 7, empiezo yo del 10, porque les voy a dar un contexto.
¿Todos estamos? Isaías 7. Ok, del 10 al 17. Dice en el 10, el Señor se dirigió a Acaz de nuevo. Pide que el Señor tu Dios te dé una señal, ya sea en lo profundo del abismo o en lo más alto del cielo. Pero Acaz respondió, no voy a pedir nada, no pondré a prueba al Señor. Hay nada más, que es el 10, 11 y 12. Permítame explicarles qué dice ahí. El rey Acaz era un rey que no estaba haciendo lo correcto ante Dios. Había dos reyes que lo estaban atacando. Y se oía de que había un tercer rey que quería atacar Jerusalén. Pero él era muy orgulloso, como de pronto hay veces somos nosotros. Le dice el profeta, pídele a Dios. Pero él lo quería hacer con sus propias fuerzas. Porque muchas veces uno dice, si lo pido a Dios, después le voy a tener que dar gracias. Y él no quería hacer eso. Dice, no voy a pedir nada. No pondré a prueba al Señor. Entonces ahí donde entra Isaías. Vean el contexto, hermanos, de la profecía, porque de pronto nadie le entiende de qué está hablando. Dice, ahora sí lo pueden seguir en su Biblia, el 13, hermanos, ¿qué dice? Entonces Isaías dijo, escuchen ahora ustedes, los de la dinastía de David. O sea, Isaías le está hablando al pueblo judío. No les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios. Versículo 14, ese es el clave, hermanos. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Ahí nada más, hermanos. Está hablando con un rey que lo están atacando dos pueblos. Que se oye que viene otro pueblo. Y le dice, la Virgen concebirá un niño que le llamará Emanuel. Dirá el rey, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Sí ven el contexto, hermanos? O sea, la profecía de pronto no hace sentido para un rey que está buscando ayuda con los pueblos que lo vienen a invadir. Y le dice Isaías, dice, habla con el Señor. Y dice, no, yo no lo voy a pedir. Y dice Isaías, por eso el Señor mismo dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Sigan oyendo lo que dice Isaías. Hasta que sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá cuajada con miel. Dirá el rey Acaz, ¿de qué me está hablando? O sea, yo estoy pidiendo ayuda de un rey que me viene a atacar. Sigan leyendo el 16. Porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes, ya están viendo ahora como si le está diciendo, de los dos reyes que tú temes, quedará abandonada. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la dinastía de tu padre, días como no se conocieron desde Efraín, desde que Efraín se separó de Judá, pues hará venir al rey de Asiria. ¿Quién le entendió cuando los profetas hablaban? ¿Y de qué me está hablando? ¿Sí me explico, hermanos? No hay una conexión de pronto. Lo que el rey le está diciendo es que yo necesito ayuda porque hay dos pueblos que vienen contra mí, por eso dice los dos pueblos que temes, y se oye de un tercero, pero Isaías le dice que va a haber alguien para libertar. Pero no entienden el mensaje. Ahora dice que mientras no sepa distinguir ese niño, lo bueno y lo malo, dice, va a comer cuajada de miel. Ese tiempo, ¿cuándo un niño puede distinguir entre lo bueno y lo malo? Alrededor de 2 años, dicen los teólogos. Que fue el tiempo cuando esos pueblos que lo estaban atacando quedaron eliminados. La profecía se estaba cumpliendo. Pero Acaz dice, bueno, ¿y eso qué tiene que haber? ¿Un niño? ¿Una virgen? 2 años, bueno, ahí no dice 2 años, hasta que sepa distinguir el niño lo bueno y lo malo. ¿De qué está hablando? Esto es Isaías, hermano. Ahora vamos a ver Mateo, ahora sí como les digo,
Abran su Biblia en Mateo, dejen el papelito ahí. Ahora váyanse a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Del 18 al 23. Porque hoy vamos a aprender mucho, hermanos. De verdad, cuando acabe este servicio, usted va a salir con una idea grande de lo que está pasando aquí. ¿Listos? Mateo capítulo 1, del 18 al 23, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, al punto. Así nació Jesús. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Versículo 19. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. ¿Cómo que estás embarazada? Sí, estoy embarazada, voy a tener un bebé. Pero no la quería y no la quería exponer ante todos. Dice, bueno, aquí entre nosotros vamos a romper con esta relación. Versículo 20. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Fíjense aquí lo que dice el 21, hermanos. Dice, dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. En Isaías decía Emanuel. Ahora dice aquí, el ángel le dice, le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. ¿Qué dice el versículo 23, hermanos? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando uno no estudia, de pronto piensa uno que la Biblia se contradice, o que aquí dice una cosa, dice otra, pero vamos hoy a aprender algo. En las dos ocasiones, hermanos, tanto con Isaías como con Mateo, quien pone el nombre no son las personas, sino Dios da la orden de qué nombre se le va a poner. ¿Sí se dan cuenta? En Isaías dice, y le pondrán por nombre Manuel. Y con Mateo, ¿qué dice? Van a ser un bebé y le pondrás Jesús. Oh, entonces si Dios dice estos dos nombres, ¿por qué en una parte se llama Jesús y en otra dice que se llama Emanuel? Vamos a ver. El nombre de Jesús en hebreo y arameo es Yeshua, que es una combinación de Yah, una verbitura de Yahvé, el nombre del Dios de Israel, y el verbo Yasha, que significa rescatar, liberar o salvar. Quiere decir que Jesús quiere decir el Salvador. Entonces empieza a tener sentido por qué le pone ese nombre a Jesús, porque es el Salvador. Ahora, el nombre de Jesús tiene varias variantes. Yoshua en arameo, Jesué en hebreo, Lesous en griego, Lesus en latín, Jesús en español. Entonces, hermanos, lo que significa la llegada del niño es el nombre. ¿A qué viene el niño? Emanuel, Dios con nosotros. No estamos solos, te están atacando, pero no estamos solos. ¿Sigue vigente ese nombre al día de hoy, hermanos? Sí, no era por un momento ni nada más por esos dos pueblos que querían atacar. Era el significado que sigue vigente al día de hoy. Dios con nosotros. ¿Y Jesús qué significa? El que salva, el que libera. Ahora, para el rey Acaz, seguramente caía muy bien esa ayuda. Para nosotros, hermanos, ¿qué tal el nombre del libertador, nuestro Señor Jesús? ¿No ha sido así? ¿A quién de ustedes los liberó nuestro Señor Jesús? Sí, o sea, tiene los dos significados entonces. Por un lado es Dios con nosotros y por otro, mi libertador. Entonces cuando cantamos, hermanos, y decimos, mi libertador, Dios con nosotros es el mismo,
porque el significado del nombre es lo que vale. En esos tiempos, hermanos, el nombre significaba todo. Cuando leemos las Escrituras no siempre dice Pedro, que significa, Juan, que significa, Jonás, que significa, o sea, el nombre valía mucho. Ahora no, ahora le ponen el de la novela que está de moda. Sale una novela y le ponen el nombre de la novela. Pero no, hermanos, ponerle el nombre a un hijo es una cosa delicada. ¿Cómo le vas a poner a tu hijo? Bueno, como yo, o como, ¿qué significa ese nombre? Ok, entonces vamos entendiendo aquí, hermanos, que Isaías habla de Emmanuel, Mateo dice Jesús, pero no es que sean dos, sino es el significado del nombre, que es la misma persona, el mismo bebé, el mismo niño que van a nacer. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, ahora, vamos a leer Mateo, capítulo 2, ya están ahí, hermanos, estaban en el 1, ahora muévanlo un poquito al capítulo 2, Mateo 2, del 1 al 23. Mateo capítulo 2, del 1 al 23. ¿Listos? Vamos a ver qué dice la historia, hermanos, porque ahora ya le entiendo por qué Isaías habla de Emmanuel, Dios con nosotros, y Mateo habla de Jesús. Dice, cuando Jesús nació en Belén, estamos en el capítulo 2 de Mateo, del 1 al 23. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Versículo 5, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. O sea, había otra profecía de que iba a nacer en Belén. El versículo 6, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo, Israel. Versículo 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, vayan, id allá y averiguar con diligencia acerca del niño. Cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Esto les dijo Herodes. Vayan ustedes y me vienen a avisar. Pero él no estaba pensando bien. Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por rebelión en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma el niño y a su madre y huye, ¿a dónde? A Egipto. Pongan atención, hermanos, lo que está diciendo, porque esto nos va a servir mucho más adelantito. Dice, vete a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes busca al niño para matarlo. Versículo 14, y él, despertando, tomó de noche al niño, a su madre, y se fue a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido con los magos. Lo que no sabía es que el niño no estaba, se había ido a Egipto. Él mató a los de Belén. Versículo 17. Entonces se cumplió lo que había dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá,
Gran lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Versículo 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, allá estaban en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, o sea María, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte al niño. Entonces levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ok, fíjense la historia, hermanos. Isaías ya habla de que van a ser un niño. Acaz dice, necesitamos solos. Y dice, no, va a venir un niño y se va a llamar Emanuel, que significa Dios con nosotros. No nos sintamos abandonados. Él está con nosotros. Después, en Mateo dice que el ángel se le aparece a José, a María, dice, vas a tener un bebé y le vas a poner Jesús, que significa el libertador. Bueno, cuando nace, el rey Herodes sabe, manda a los magos, dice, es que nació un niño en Belén. Llegan dice, vayan y me avisan. Como el ángel les dijo, ni vayan con Herodes, lo quiere matar, los reyes se van por otro lado. Herodes se enoja mucho y manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Una matazón grande que hubo. Lo que no sabía es de que él sabía de Egipto. Cuando regresa, tiene miedo de regresar a Belén y se va a Nazaret. Por eso, aunque nació en Belén, siempre se refieren a él como Jesús de Nazaret, porque ahí es donde crece, ahí es donde ayuda a su papá en la carpintería, ahí es donde pasa todo. Aunque nació en Belén, no dicen Jesús de Belén, sino cuando viene, se va a vivir a Nazaret, Jesús de Nazaret. Hasta ahí vamos entendiendo la historia, ¿verdad? Ok. ¿Cómo van los regalos? ¿Verá que nada tiene que ver aquí? La foto, los estrenos, nada, hermano. Esto es lo que vamos a celebrar. Ahora, fíjense lo que dice Oseas 11:1, porque es muy interesante. Aquí está, hermanos, aquí está. Aquí está. Es muy interesante cómo las profecías empiezan a encajar, pero para nosotros es bien fácil porque nos ponemos en la pantalla, pero ellos no. Dice, el amor de Dios por Israel, capítulo 11 de Oseas, desde que Israel era niño yo lo amé, de Egipto llamé a mi hijo. Eso no pasa, Oseas es muchos años antes de que esto pasara, hermanos, pero fíjense que no nada más pasa con el niño Jesús. ¿Se acuerdan en Éxodo, hermanos? ¿Qué le dijo a Moisés? ¿Ve a dónde? Por mi pueblo. Ve con el faraón, le dijo Dios a Moisés, en la zarza, ¿se acuerdan? Dice, necesito que vayas a liberar a mi pueblo, ve con faraón de Egipto y saca a mi pueblo. Otra vez se repite con Jesús, de Egipto vente. Juega un papel muy importante en las profecías. Egipto y lo que está pasando con el pueblo de Dios. Pasó con el pueblo de Dios cuando era esclavo y ahora en Oseas dice, de Egipto mandé a traer a mi hijo. Bueno, espero que vayamos entendiendo esa conexión, hermanos, de profecías y lo que está pasando. Ahora, aquí voy a terminar viendo la conexión de todo, hermanos. Empieza con Isaías. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará por nombre. Y aquí vienen estos nombres que ahora nosotros, cuando alabamos al Señor, cuando leemos su palabra, hacen sentido el nombre de Él. Dice, se va a llamar admirable. ¿Sí es así? Se va a llamar consejero. ¿Sí es así? ¿A dónde vamos, hermanos, cuando ya no sabemos qué hacer? Aquí. Consejero.
Padre eterno. Hermanos, antes de nosotros ser eternidad, nos va a llamar el Señor un día de estos y nos vamos a ir con Él. ¿Por cuánto tiempo? Por eternidad. Padre eterno. Príncipe de paz, lo que hablábamos al inicio, hermanos. Cuando Dios está con nosotros, en la casa hay paz. Cuando no hay paz, hermanos, es cuando el pecado entra y mete el disturbio adentro de la casa. Hay veces por pecado, por descuido, por excedernos en lo que hacemos, no tenemos paz, pero no es porque Dios nos haya abandonado, hermanos, es porque nosotros mismos creamos ese desconcierto en la casa. Y uno lo siente, hermano, porque cuando uno no está bien, se siente en el ambiente de la casa, ¿sí o no, hermanos? Pero cuando todos estamos bien, hay paz. Tal vez no haya dinero, tal vez no haya cosas materiales, pero hay paz. Es la primera señal de que todo está bien y que Dios está con nosotros, porque Él es el príncipe de paz. Pero como decíamos al inicio del servicio, de pronto nosotros estamos tan preocupados por los regalos, por esto, por lo otro, que andamos tan nerviosos. Ay, ya no sé qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué... ¿Y quién te metió a eso? ¿Quién dice que celebrar de la Navidad es que hay que llevar regalos? No nos centramos en el mensaje de la Navidad. Y el mundo vende mucho esta imagen, hermanos. De pronto se trata de otras cosas menos de conocer qué celebramos. Ok. Dice el 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ayer, hermanos, este fin de semana, me invitaron para ser conferencista en un retiro de jóvenes. Excedió, hermanos, fue impresionante. Ellos esperaban alrededor de 250. Les digo porque yo tenía que imprimir las copias para los que iban a llegar. ¿Saben cuántos llegaron? ¿Saben cuántos jóvenes, hermanos? 360. 360, hermanos. Hay una generación perdida de jóvenes, que son los que ahorita andan en los 30, por ejemplo. Que esa generación no lo vemos en la iglesia. Esa generación que vinieron de niños, sus papás vinieron y ellos se nos fueron. Ahorita estamos trabajando con la generación que sigue, porque son la esperanza, hermanos. Pero nosotros tenemos que seguir viniendo, porque si no, ¿cómo van a venir en 10 años si nosotros no venimos? ¿Cómo van a venir nuestros hijos si nosotros no venimos? Hermano, aunque en su casa los hijos le digan, ¿sabes qué? Vete tú, yo aquí me quedo, usted venga. Lo peor que podemos hacer es que no viene el hijo, tampoco voy yo. No, hermanos, 360, hermanos. Cuando empieza la conferencia y empezamos a caminar, me alcanzan los organizadores de pastores, tenemos que meter sillas, no van a alcanzar. Hubo parados, hermanos. Parados, hermanos, estaban ahí. Un hambre de los muchachos de escuchar. ¿Y saben muchos por qué oraban, hermanos? Por sus papás. Hermanos, no se me queden ustedes en su casa, ¿eh? Yo sé que tienen mucho que hacer, pero la lavada la hacen en la noche o mañana o los trastes o eso. Hermano, siga viniendo, porque si usted no viene, ¿cómo va a querer que su otra generación venga? Tal vez su hijo no, pero sus nietos. Y tal vez nos digan que no, pero nosotros seguimos viniendo. El problema está cuando no vienen los papás y tampoco los hijos. Ya no viene nadie. No, hermanos, 360, fue precioso el tiempo, hermanos. Y cuando ellos, lo único que pedían en algún momento les decía, y dice, lo único que queremos es que haya paz en mi casa. Y muchos hogares no están pidiendo más dinero, hermanos, o otro carro, o otro trabajo. Los hijos lo que quieren es que en su hogar haya paz.
Y nuestro Señor Jesús es el príncipe de paz. Y las Escrituras dicen que donde Él esté va a haber paz. Hermanos, si eso es lo que nos va a regalar nuestro Señor Jesús, yo voy a seguir viniendo hasta que Él me llame. Porque yo prefiero que haya paz en mi hogar a que haya muchas cosas materiales, pero que haya ansiedad, por ejemplo, ¿verdad? O depresión. ¿No lo cambiaría usted todo porque haya paz? Y eso es lo que debemos luchar, especialmente con esta generación que está pasando mucho por situaciones de enfermedades mentales, depresión, ansiedad, todo eso, hermanos. Bueno, entonces, ahí está Isaías. Ahora vamos, y empieza con Isaías, luego sigue Miqueas. Isaías ya nos dice que va a ser un niño. No dice que va a llegar porque muchos judíos en Semana Santa cuando llega, se presenta a Belén, muchos cuando lo ven que entra con un burro y todos dicen, él no es. Nosotros estamos esperando un guerrero con un caballo blanco, victorioso y armado, porque era lo que había mucho, la guerra. Entonces cuando lo ven en un burro dicen, este no es. Pero Isaías nos dice que es un niño, el libertador. Miqueas nos dice dónde va a pasar. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahora, es una bendición, hermanos, que nosotros tengamos toda la historia completa y la armamos y decimos, oh, Isaías dijo que iba a ser un niño, Miqueas dice que iba a ser en Belén, se va juntando. Ya tenemos a Isaías, ya tenemos a Miqueas, y luego hay 400 años de silencio, que acaba en Malaquías, todo el Antiguo Testamento. Si usted ve su Biblia, acaba en Malaquías y vuelve a seguir hasta Mateo. Ahí hay 400 años que Dios no habló. Nada se supo. ¿Cómo hablaba Dios? Por medio de los profetas. No hubo profetas y a ese periodo se le llama 400 años de silencio. Dios no habló. ¿Hasta qué día volvió a hablar? Pasó Isaías, pasó Miqueas, hubo 400 años de silencio y luego aparece la estrella. Entonces, los reyes de Oriente, del área de Babilonia, se cree, dicen los teólogos, que el que dejó escrito todo esto fue Daniel. ¿Se acuerdan cuando Daniel se lo llevaron preso a Babilonia de esclavo? Eran varios muchachos, entre ellos era Daniel. Dijo el rey de Babilonia, escójame a lo mejor que hay, bien parecidos, inteligentes, aptos para la guerra, lo mejor de lo mejor. Imagínense el tipo de gente que escogió, y entre ellos iba Daniel. Dentro de las cosas que sabía hacer Daniel era interpretar las estrellas, interpretar lo que decían los astros. Él hablaba, entendía los sueños, todo esto. Entonces se cree que el que dejó escrito acerca de la estrella de Belén fue Daniel. Los reyes de allá se quedaron esos escritos y no han aparecido hasta el día de hoy, pero esos reyes vieron los escritos y ya hablaban de una estrella. Entonces ellos cuando la ven, la vienen siguiendo, esa es la estrella que dice, bueno, no dicen ellos que dice Daniel, pero que dice en la profecía, vienen siguiendo, pero después ya va coincidiendo Belén. Entonces esta es la estrella. Cuando ven al niño, dice, él es el rey, y le llevan regalos como para un rey. Vamos armando, hermanos. Esto es bien importante para que la próxima semana ustedes puedan entender, cuando Lucas empiece a escribir cómo pasó, ustedes puedan entender, por ejemplo, por qué fue oro, incienso y mirra. Porque los regalos tienen mucho que ver, hermanos. Porque ¿a quién venían a ver? Las escrituras decían que al rey. Pero era un niño. Y ni siquiera hubo lugar para él en el mesón. No había lugar. ¿Dónde nació?
en el pesebre donde estaban los animales. Ahí nació Jesús. Pero atrás de esto hay un mensaje grande. Fue un rey que nació en un pesebre. Un rey que murió en la cruz como el vil del pecador. Él nos enseñó acerca de la humildad. Ya no sé de dónde sacamos los orgullosos, ahora nada más nos ponemos cosas de marca y está muy barato para mí esa marca. ¿De dónde sacamos eso, hermanos? Dios no trae ese mensaje. Pero el pueblo creyente, hermanos, tenemos que tener cuidado para no caer en eso que el mundo se mueve muy bien. No, hermanos, que esta Navidad, cuando la celebremos, nos reunamos, que podamos compartir los alimentos y decirle: Señor, Dios, tú estás con nosotros. Padre, tú me vas a libertar no solamente de mis pecados, sino de todas mis peticiones. Y celebramos, hermanos, tomados de la mano Navidad, que nada tiene que ver con lo que el mundo nos ofrece. Y termino aquí, hermanos. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. ¿De qué? Oh, entonces no viene, dirá el rey Acaz, pues no que me iban a ayudar. No viene a liberarte en la guerra afuera, te viene a liberar en la guerra que tienes adentro, hermano. Porque Jesús a lo que viene es a liberarnos de nuestros pecados. ¿Quién conoce, hermanos, dónde Dios necesita ayudarlo a usted, hermano? Nosotros sabemos. Por eso es bonito saber quiénes somos. Porque le podemos decir a Jesús: Señor, ayúdame aquí, que es mi debilidad. Puede ser mi boca, puede ser mis ojos, puede ser mi oído, puede ser mi deseo de vanagloria, yo no sé, hermanos, y algunos anotamos como 4, ¿sí o no? Esta es la promesa de Jesús en la Navidad, hermanos. Dice: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus enemigos. Él sanará a su pueblo de los reinos vecinos que lo quieren aniquilar. No, Jesús viene a salvarte de tu pecado, hermano. Y yo le doy gracias a Él, porque Él me liberó de eso que me ataba. ¿Y falta más? Sí, falta más. Porque no vamos a ser completamente santos hasta que estemos en su presencia, hermanos. ¿Qué vamos a celebrar entonces? Bueno, ahora ya entendimos que el tiempo de Adviento es un tiempo de espera. Isaías dijo, Emanuel, que significa Dios con nosotros. Luego, Mateo le dice a José y María le van a poner Jesús, que significa el que libera, el libertador. Vienen las profecías y se da que ahora Él va a nacer, pero dice que nos va a salvar de nuestros pecados. Es algo que no se entendió. Por eso lo crucificaron. Lo trataron como peor que a un criminal. No sabían que estaban crucificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando lo crucifican, Él lo hace para que usted y yo estemos allá en la Nueva Jerusalén, hermanos. Si hoy nos llama a su presencia, que puede ser, ¿no? Nadie tiene el día de mañana comprado. Si hoy nos llama, nos vamos en paz, porque nos vamos con Él. ¿Sí? Tristemente, el pueblo que no conoce de Jesús tiene miedo a la muerte, cuando la muerte es un paso para verlo a Él. Me acuerdo de la hermana Alma, que había nacido, siempre fue cieguita, y estábamos en el grupo de alabanza, y me dice: hermano Nicolás, dice, yo ya estoy lista para morirme. Y le digo: ¿por qué? Dice: porque dice la palabra, ella nunca ha visto, es cieguita de nacimiento. Ella no sabe qué es nada de lo que nosotros vemos, hermano. Y se sabe todas las alabanzas de memoria. Mejor yo estaba leyendo y ella se lo sabía bien. Y dice: yo estoy lista, hermano. Y le digo: ¿por qué? Dice: porque la palabra dice que cuando yo muera voy a ver a Dios.
Y va a ser la primera vez que voy a ver, dice. Hermanos, y ese mismo gozo debe haber en nosotros. Señor, cuando me llames, el gozo mío es que te voy a conocer. Y de ahí en adelante voy a estar contigo. Y no tener miedo a la muerte. El pueblo creyente. El pueblo que no es creyente tiene miedo hasta del catarro. Y a ver qué me va a pasar. Y a ver qué... Hermanos. Entonces, dará luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, gracias, Señor, te damos porque tu palabra explica todo. Lo único que tenemos que hacer, Padre, es abrir tu palabra, estudiarla y entender el mensaje. Enséñanos, Padre, a que cuando llegue el día que el mundo celebra tu nacimiento, no nos distraigamos con otras cosas, sino que nuestra mente, nuestra alma esté gozosa porque llegó mi libertador, el que me va a liberar no de mis deudas materiales, no del lugar donde vivo, sino que me va a liberar de algo más profundo, que es que me va a liberar de mis pecados. No se va a encargar de la lucha externa que tengo, pero sí de mi lucha interna, que es conmigo mismo. Ahí donde radican los malos pensamientos, los malos deseos, la infidelidad, la pornografía, la maldad. Todo eso, esa lucha que hay con muchas personas, de eso nos vas a liberar. Y cuando uno esté liberado de eso es cuando uno experimenta la paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo tú la puedes dar, Señor. Y es la que añoramos tener, esa paz que tú solo das. Enséñanos, Padre, a esperar a ese día para que cuando lo celebremos correctamente. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, mi libertador. Amén. Amén. Ahora sí tiene sentido, Jesús de Nazaret, mi libertador, ¿verdad? Ya sabemos por qué. Amén. Dios los bendiga, hermanos.